uterino. Uno de los principales tumores, si hablamos de procesos infecciosos, ¿cómo se va a llamar la inflamación del útero? Uteritis. Se llama miometritis. Y eso se deriva especialmente a procesos infecciosos, posterior a un degrado, a un postparto mal cuidado, por la misma problema de patología básica que tiene la mujer, que son las enfermedades de transmisión sexual. Una de las principales causas de aborto, la endometritis. Perdón. Sí, la miometritis. La endomiometritis es un problema más agudo, más grave, que puede llegar a condicionar a que haga una sepsis. La endometritis es la inflamación del endometrio. La endomiometritis es la inflamación del endometrio más el miometrio. ¿Ya? Y eso generalmente se ve en personas o en mujeres que han provocado un aborto, no han resuelto el cuadro y la infección continúa. Eso como procesos infecciosos o patológicos. ¿Y qué es el biometra? Y es salpi, biometra. Metra quiere decir útero, entonces presencia de pus dentro de la cavidad endometrial. ¿Y qué es hidrometra? Agua dentro de la cavidad endometrial. ¿Y qué es hematometra? Presencia de sangre. Fíjense que las formas en que uno pregunta está relacionado con una patología. Hematometra es el resultado de un posparto o de una cesárea que el orificio se cierra de forma temprana. Biometra, especialmente en pacientes posaborto, que no se resolvió el cuadro y desarrolló una sepsis. E hidrometra generalmente se presenta en mujeres posmenopáusicas por un proceso degenerativo del útero, que no es patológico. ¿Podemos tener alteraciones propias del útero? Sí. ¿De dónde deriva el útero? ¿Quién lo forma embriológicamente? Los conductos de Müller, los conductos de Wolff. Entonces, si tenemos una alteración a nivel de estos conductos, vamos a tener alteraciones en el propio útero. ¿Cuáles son esas propias? Útero bicorne, útero didelfo, útero cercado. Que son principales causas de aborto o pérdidas habituales, infecciones. Y si comenzamos a hablar de una patología benigna más común del útero, ¿cuál sería? El mioma. Los miomas son tumores benignos que se originan de las células musculares y contienen además tejido fibroso y son sensibles a los estrógenos, a quienes debe su desarrollo. Como es llamado también como mioma, fibromioma, leiomiofibroma, fibroide, leiomioma o fibroma. ¿Todo mioma es quirúrgico? No. No recidiva una vez extirpado, pero puede aparecer al lado de él, sí. No produce infiltración, no da metástasis porque es un tumor benigno. Y ocasionalmente se degenera formando lo que se denomina el sarcoma. Se presenta entre un 20 a un 25% de las mujeres en edad reproductiva, porque posiblemente en las mujeres que hay en esta aula, alguna debe tener. Pequeño, pero puede ser. Más frecuente en mujeres de raza negra, se ignora la causa.
Pero se dice que está relacionado con la mala alimentación que pueda tener. Epidemiológicamente es una neoformación más frecuente en los genitales femeninos. Es una de las causas más comunes de una histerectomía en países en desarrollo y se estima que de una de cada 4 a 5 mujeres va a presentar un mioma. 20 a 30% de las mujeres en edad reproductiva y ocasionalmente, si es que le practican una autopsia, se van a encontrar con mioma. Causa no se conoce. No hay una causa para el mioma. Pero se dicen que son teorías que se originan de una célula totipotencial neoplásica dentro del músculo liso del miometrio. Factores genéticos que predisponen a la formación o elevado efecto de la hormona de crecimiento o del lactógeno placentario más el estradiol. Se dice además que son nidos de células musculares lisas, embrionarias persistentes, alteraciones de vasos sanguíneos o que el estrógeno es uno de los principales causantes de la formación de mioma. Se clasifican en subseroso entre un 10 y un 15%, submucoso entre un 15 a un 25% e intramurales entre un 60 y un 70%. Y existe lo que se llama el parasitado o el cervical, que puede ser pediculado o de base ancha. El submucoso, entonces, ¿dónde va a estar? ¿Y cuál es la mucosa? No, submucosa es el endometrio. Subserosa es por fuera. Sí. E intramural dentro del miometrio. Submucosa es lo endometrio, subserosa por favor. Por fuera. E intramural es aquel que se encuentra en la parte interna del miometrio. Como dije, el submucoso se encuentra inmediatamente por debajo del endometrio. Pueden deformar la cavidad uterina cuando son de gran tamaño. El intramural se encuentra en el espesor del miometrio, son de gran tamaño, es la variedad más frecuente. El subseroso, saben que es un pediculado, ¿no? ¿Saben que es un pediculado? Es aquel tumor que tiene un tallo largo y en su extremo distal el tumor en sí, la cabeza. Ese es pediculado. Y sésil quiere decir el tumor, pero de base ancha. Esto es un tumor de base ancha, sésil. Esto es un pediculado, tiene un tallo. ¿Ya? Los miomas pueden sufrir cambios degenerativos, infecciones y alteraciones hormonales. Edema por una obstrucción de los vasos. Atrofia por falta de estimulación de la progesterona o del estrógeno. Y una degeneración hialina, esto cuando es sustituido por un tejido conjuntivo. Como les dije, ¿cuáles son los factores de riesgo? Mujer de raza negra. ¿Se puede presentar de forma hereditaria? Sí. Factores infecciosos relacionados con el BPH. Obesidad. ¿Y qué dijimos? Cuando hay mayor cantidad de colesterol, ¿qué va a haber en mayor exceso? Estrógeno. Si tenemos mayor estrógeno, mayor producción. Sí. Se
Se dice que el tabaco reduce la formación de mioma. Eso no quiere decir que van a salir y van a comenzar a fumar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que reduce la incidencia de mioma? Porque van a pasar los transportadores. Destruir la microcirculación. Especialmente la microcirculación, además de matar las células transportadoras de hormonas. ¿Y cuál es otro factor de riesgo más aumentado? Que todas hacen. Anticonceptivos. Los anticonceptivos son uno de los factores de riesgo en la producción de mioma. Creo que la mitad aquí son mujeres. Levante la mano, ¿quién sabe lo que toman y los efectos colaterales que tienen? Toda la vida están ¿Se dan cuenta que toman y no saben qué toman? Factores hormonales como ser una menarca temprana o una menarca tardía posterior a los 16 años, menarca temprana antes de los 10. Y clínicamente, ¿cómo se caracteriza? Por una hemorragia vaginal anormal, que es el síntoma más frecuente, una hiperpolimenorrea que puede llegar a una anemia. Y si yo tengo una hemorragia, ¿de qué tipo de mioma estoy pensando? El cuadro clínico también se caracteriza por un aumento en el tamaño de la superficie endometrial, mayor vascularización uterina, interfiere en la contractibilidad. Si el útero tiene una contracción cuando ustedes menstruan, duele, ¿no? Pero si yo tengo un mioma, ¿va a contraer de la misma intensidad? No, porque es un nódulo sólido. Entonces él va a disminuir la capacidad contráctil del útero, por ende va a aumentar el sangrado. ¿Puede causar dismenorrea? Sí. ¿Qué es dismenorrea? ¿Ah? ¿Qué? Habla. ¿Qué es dismenorrea? No. Tampoco. ¿Qué es dismenorrea? Dolor en la menstruación. ¿Qué es dispareunia? Ah, eso sí saben, ¿no? Dolor pélvico generalizado, presión o pesadez en el bajo vientre, polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? ¿Aumento de qué? De la micción. Estreñimiento e infecundidad. Los síntomas de compresión dependerá del tamaño del volumen del tumor y clínicamente puede verse como si fuera un embarazo por el crecimiento que pueda tener. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay una degeneración hialina en un 65%, una degeneración quística un 4% que clínicamente simula un embarazo, un quiste de ovario o un cuadro linfangiomatoso, que es alteraciones de los vasos linfáticos. Y se calcifica entre un 4 a un 10%, produciendo trastornos circulatorios o que se presentan en mujeres posmenopáusicas. Pueden causar infección, especialmente el submucoso, degeneración adiposa, que es rara, necrosis, y el diagnóstico es clínico e imagen. ¿Pueden utilizar tomografía, resonancia? Sí, pero no va a cambiar la naturaleza. Con una ecografía ustedes pueden diagnosticar y ver precisamente su localización.
¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo creen que puede ser el tratamiento de un mioma? ¿Alguien más? Dicen quirúrgico. ¿Quién más? Espera a menopausia. ¿Cómo? Espera que llegue a menopausia. Esperar a que llegue la menopausia. ¿Qué más? Observar. Tiene dos opciones. Uno que es clínico y otro que es quirúrgico. El clínico dependerá de la edad de la paciente. Si la paciente está en una etapa premenopáusica, mejor esperar a que ella evolucione a la menopausia. Si no tenemos un estímulo hormonal, ¿qué es lo que va a pasar? El útero regresiona, el tumor queda pequeño y no pasa nada, porque ya no va a haber menstruación. Pero si es una mujer que vamos entre los 30 y los 40 años, menstruaciones, anemia, incomodidad, no deja trabajar, no deja hacer nada, y ya tiene la cantidad de hijos suficiente, ¿qué vas a hacer? Una forma de planificación y prevención. Todo dependerá de la paciente, de su estado o cómo. Podemos escoger o tipo de histerectomía, si va a ser parcial o si va a ser total. No. Existen tipos de tratamientos quirúrgicos. Uno que se llama conservador, que es la miomectomía, que es solamente retirar el mioma, la masa tumoral. La histerectomía, que puede ser parcial, que es solamente el retiro del cuerpo y el istmo. Porque total no, si es que no tiene nada en el cérvix, puede ser parcial, ya sea de forma laparoscópica o de forma de una laparotomía. Pero si tenemos un mioma submucoso, ¿qué vamos a hacer? Y no hay más en otro lado, ¿qué van a hacer? Histeroscopía. Van a introducir una cámara, van a ver y lo pueden retirar. ¿Alguna pregunta?